Muy buenas noches. Vamos a empezar con la clase, bueno, más bien vamos a continuar con la clase que habíamos dejado pendiente la semana anterior para continuar con la preparación del examen complexivo. Entonces, habíamos visto ya en la clase anterior varios conceptos de lo que es investigación de mercados, los tipos de investigación, las técnicas que podemos usar y ahora vamos a ver, bueno, también vimos algunos tipos de, perdón, de clases de, de investigaciones. Entonces, hoy vamos a continuar, solo quiero, con el tema de del cálculo de la muestra y vamos a explicar las variables que tiene bueno, más bien que tiene la fórmula que dentro de investigación de mercados se analiza, ¿no? Entonces, solo quiero ver un segundito. Solo un minutito, por favor, que estoy tratando de encontrar la siguiente diapositiva que se me perdió. Mm, un segundo nada más, por favor. Bueno, vamos a continuar. No lo encuentro lastimosamente, pero bueno, vamos a ver la fórmula. Un minutito, por favor. Listo, mil disculpas. Entonces, vamos a ver. Habíamos visto los tipos de muestreos y en función de este tipo de muestreos vamos a analizar una fórmula de tamaño de muestra, que es la de aleatorio simple. Esta ustedes tienen dentro de la plantilla de su plataforma incluso, y cuando vieron la materia de investigación de mercados, incluso ahí debieron aprender cómo llenarlas. Entonces, como en esta ocasión es un repaso y preparación para el examen, entonces vamos a ver de manera general. Entonces, tenemos aquí la fórmula del muestreo de aleatorio simple. N es igual a Z mayúscula elevado al cuadrado por P y por Q dividido para E al cuadrado. Eso nos da igual también a una fórmula para cantidades o para muestras, poblaciones finitas. N es igual a N sub 0 dividido para 1 más N sub 0 sobre N. Entonces, ¿qué es lo importante que ustedes deben considerar dentro de esto? Es cada una de las variables. Entonces, ¿qué viene a ser N? N viene a ser N minúscula, ¿no? N minúscula viene a ser el tamaño de la muestra. Z mayúscula viene a ser el nivel de confianza, perdón, sí, Z mayúscula
viene a ser el nivel de confianza. P y Q son las variables P positivas y Q negativas, es decir, es el nivel de aceptación, es decir, positivo, que tiene los datos, y Q, el valor negativo o de rechazo que tienen los datos. Cuando dentro del estudio no tenemos información de esto, se asume que P y Q son el 50%, es decir, dentro del análisis se asume que existe la misma cantidad de probabilidades, es decir, el 50%, de que algo suceda, y siendo P, y la misma cantidad de que algo sea rechazado, siendo Q, entonces el otro 50%. La E viene a ser el error de tolerancia de la estimación. Va desde el 1%, suele ser hasta el 10%, en algunos casos también se pasan, lo recomendable siempre. Máximo el 10%, mientras más bajo sea este error muestral, más confianza o más acertado va a ser el estudio o el cálculo de la muestra que estamos planteando. El n sub 0 es igual, es el tamaño de la muestra aproximado. El n mayúscula viene a ser el tamaño de la población bajo estudio. ¿Sí? Entonces aquí está lo que ya habíamos dicho. El n sub 0 se hace para población desconocida. El n mayúscula, el tamaño de la población bajo estudio. Entonces, el nivel de confianza, que es la probabilidad a priori de que el intervalo de confianza a calcular contenga el variable de valor del parámetro, se indica por 1 menos alfa, que es el error de significancia, y habitualmente se da por el porcentaje 1 menos alfa representado en porcentaje. Entonces, los valores que suelen utilizarse normalmente para el nivel de confianza son el 95, 99 y 99.9. El valor Z viene a ser la constante que, de acuerdo a la tabla de distribución normal, se aplica a un cierto nivel de confianza. Entonces, ¿cómo calculamos el valor Z? Calculamos, a ver, les voy a mostrar cuál es la tabla de distribución Z. Un segundo, por favor. A ver, aquí tenemos la tabla de distribución normal Z, donde tenemos el 1, viene a ser toda la línea de abajo, y esta está representada mediante una campana de Gauss que representa la acumulación de los datos entre 0 y 1, donde la mayor cantidad de datos está en el centro, ¿no? Entonces, del centro, que es la media, hacia el lado que tenemos el derecho, que es la X, nos calcula cuánto tenemos, ¿no? Cuál es la cantidad, y aquí está en la tabla. Y esta parte que está de gris viene a ser igual a la desviación normal, que es la media menos la X, me queda la parte gris. Entonces eso viene a ser Z. Y aquí tenemos la tabla de distribución normal. Entonces, la distribución normal de 0 a 0.09, que viene a ser el 1, y el X igual de 0 a 3. Entonces, para el cálculo del Z, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, para un nivel de confianza del 0.88, al 1 le restamos el 0.88, entonces quiere decir que toda esta línea es 1, le restamos el 0.88 y me queda esta parte gris, ¿sí? Entonces me da 0.12, eso le dividimos para 2, que es 0.06. Buscamos el valor de distribución normal dentro de la tabla, que es el 0.06. Buscamos en esta parte del medio
Y aquí tenemos el valor más aproximado. Entonces dice 0.0594, que es el más aproximado al 0.06. Y nos vamos hacia la izquierda, el primer valor, que es 1.50, y hacia arriba el 0.06. La suma del 1.5 y el 0.06 viene a ser el valor de Z, que es 1.56. Entonces, esto igual ustedes ya debieron haber visto en su momento en lo que corresponde a investigación de mercados. Entonces, hoy estamos solo haciendo un repaso. Entonces, lo importante que de ustedes en este momento realmente es conocer, bueno, todas las variables que ya analizamos que corresponden a la fórmula. Aquí tenemos también un ejemplo para calcular la muestra. Y dentro de ese ejemplo, ustedes igual pueden ingresar dentro de la plantilla de Excel que tienen en su materia. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que lo que tienen que ingresar, por ejemplo, dentro del cálculo, aquí tenemos un ejemplo, calcula el tamaño de muestra para un estudio del nivel de precios de vehículos en la parroquia de Chaupicruz de la ciudad de Quito, con una población estimada de 300, con un error muestral del 15% y un nivel de confianza del 99%. Considere que desconoce la variable positiva P y la variable negativa Q. Entonces, eso quiere decir que al momento de ingresar los datos N, bueno, es lo que vamos a calcular. El valor de Z, ya vamos a ver igual cómo lo obtenemos. La variable Q y P nos dice que no sabemos, entonces asumimos que es el 0.05 y el 0.05 a cada uno, el 15% del error y calculamos el valor de Z. Entonces, nos dice que tenemos un nivel de confianza del 99%. Eso quiere decir que es 1 menos 0.99%, que es 0.01 dividido para 2 me va a dar a 0.05. Ese 0.05 buscamos en la tabla de distribución normal Z. Se encuentra aquí. Hacia el lado izquierdo es 2.5 y hacia arriba es 0.07. La suma de los dos me da 2.57. Y ingresamos el dato dentro del Excel y me va a calcular la fórmula, ¿no? La fórmula que es n igual a z cuadrado por p por q dividido para e cuadrado. Entonces me da como resultado el 73.39. Si yo quiero aplicarla a poblaciones infinitas o estimadas, este 73.39 que tengo que usarlo en números reales porque no puedo dividir a un automóvil, tiene que ser entero. Entonces, transformamos a 73 y la población que nos decía que era 300, igual la fórmula me va a dar como resultado que es 59, es decir, el tamaño final de la muestra es de 59 autos que se deberá contactar para el levantamiento de información acerca del nivel de precio en los vehículos. Entonces, eso es lo que corresponde ya a la parte del diseño muestral y el análisis del muestreo, complementando lo que habíamos visto la clase anterior. ¿Hay alguna pregunta? Preguntas hasta aquí. Muy buenas noches, Inge. No hay ninguna pregunta. De pronto tal vez nos pudiera repetir cómo se calcula exactamente el valor de 59 vehículos, es decir, la segunda fórmula, por favor, ingeniera. De la primera sí nos quedó bien claro, de la segunda no pudo quedar muy claro para mí. Ya, a ver, vamos a ver dónde estaba. Creo que era esta, a ver. No. A ver, una vez que ya habíamos calculado la primera fórmula, donde me da 73.39, ese es el N.
de la siguiente fórmula. Entonces, se viene a convertir en el n sub 0 de la siguiente fórmula de poblaciones infinitas. Entonces, dentro de los datos me dice que tengo una población estimada de 300. Entonces, mi población estimada, n mayúscula, va a ser 300. El n sub 0 viene a ser el resultado de la primera fórmula. Con estos dos datos me va a calcular la fórmula de n en poblaciones infinitas y me da como resultado 59. Entonces, aquí solo necesitamos dos datos. Entonces, ahí está más claro. Sí, ingeniera, muchísimas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna pregunta adicional? Ninguna, ingeniera, muchas gracias. Ya, listo. Entonces, para continuar, una vez que ya hicimos el cálculo de la muestra, hemos determinado nuestra población, nuestro error, nuestras probabilidades, vamos a la técnica de la recolección de los datos. Entonces, podemos usar varios tipos de recolección de datos. La principal son las encuestas o formularios de recolección de información, ¿no? Entonces, vamos a ver las encuestas que son, que primero, ¿qué es lo que busca? El diseño parte de la premisa de que si queremos conocer algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor es de manera directa y simple es preguntarlo a las personas, a nuestros usuarios o a nuestro mercado meta. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con la encuesta? Recolectar información a un grupo socialmente significativo de personas, es decir, a nuestra muestra que ya habíamos calculado, que tiene que ser representativa, acerca del problema en estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que correspondan con los datos. Entonces, habíamos visto las encuestas, los censos, también los entrevistas incluso, pero lo más usado es las encuestas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, para elaborar una encuesta, primero establecemos los objetivos de la encuesta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fijar claramente estos objetivos para saber qué buscamos, qué vamos a hacer, cuáles son las metas que se establecen según los motivos por los que se van a realizarlos. Entonces decidimos hacer una encuesta porque queremos lanzar un producto a la venta o deseamos saber si realmente es interesante hacerlo. Entonces los objetivos de la encuesta puede ser conocer los gustos de los consumidores o el nivel de aceptación que dicho producto tendría. De hecho, en líneas generales, algunos de los objetivos más comunes de las encuestas son los dos que les acabo de mencionar, aunque muchos otros, como conocer la demanda que tendría un producto o servicio, medir el clima laboral que hay en una empresa o conocer el grado de satisfacción del cliente, también es importante y se puede hacer mediante una encuesta. Luego de definir los objetivos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es delimitar la población a la que se dirige. Entonces nos referimos a un conjunto de personas con características parecidas de las que deseamos conseguir información cuyo análisis nos va a permitir cumplir con los objetivos de la encuesta. Si seguimos con el ejemplo que les había mencionado anteriormente, entonces si el objetivo con el que vamos a realizar nuestra encuesta es conocer la aceptación que tendría un producto, la población estaría formada por los consumidores que dan lugar al mercado objetivo. Entre los ejemplos más frecuentes de población a estudiar en una encuesta podrían estar, por ejemplo, los consumidores que forman un mercado determinado, los clientes de una empresa, los trabajadores de una empresa, los dueños de negocios de un sector en concreto. Entonces, cuando tengamos la población ya definida, vamos a identificar la información que debemos recolectar, que son aquellos datos procedentes de la población que permitan, tras un análisis, cumplir con los objetivos de la encuesta. Si queremos saber el grado de aceptación de un producto nuevo, esa información puede ser el gasto promedio de la población en productos similares, por ejemplo,
o sus intenciones de compra. También podemos intentar recopilar información sobre sus motivaciones, preferencias, con estilos de vida, hobbies, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas de diseñar unas encuestas? Primero, su conocimiento en la realidad viene a ser primario, no mediado y por lo tanto menos engañoso. Al acudir directamente a la gente para conocer su conducta, su opinión, estamos expuestos a una alta subjetividad y también asumimos que las personas nos van a contestar bajo su realidad. Entonces, este método de trabajo relativamente también es económico y rápido. Y si se cuenta con un equipo de entrevistadores o codificadores convenientes, entrenados, resulta fácil de llegar rápidamente a una gran cantidad de personas. Entonces, continuando con el diseño del cuestionario, habíamos visto que primero delimitamos la población y luego vamos ya a diseñar. En función de estas ventajas que nos da el cuestionario, lo importante de este paso es que la estética sea agradable. Es más fácil que la gente responda si le planteamos un diseño bonito. Si no sabemos cómo diseñar una encuesta, ahora no pasa nada con la tecnología que tenemos. Podemos acceder a sistemas informáticos que paso a paso nos va guiando y nos va pidiendo información. Entonces existen múltiples herramientas, entre la más común y gratuita está el Google Form, por ejemplo. Entonces, si continuamos con el mismo ejemplo anterior en el que necesitamos conocer la aceptación que podría tener un producto, en ese caso podríamos hacer algunas preguntas, como por ejemplo, ¿probaría usted este nuevo producto? ¿Cuánto suele gastar en promedio en productos parecidos? ¿Cada cuánto tiempo suele comprar productos similares a este? Entonces, imaginemos ahora que esta información que necesitamos es la que nos permite saber cuáles son los gustos y preferencias de los consumidores en relación a un producto. Entonces, podríamos preguntarles, por ejemplo, ¿qué es lo primero que tiene usted en cuenta cuando compra un producto de este tipo? ¿Qué le cambiaría o le añadiría a un producto como este? Hay un aspecto importante que hay que tener en cuenta si queremos saber cómo se realiza una encuesta correctamente, y es que las preguntas pueden ser cerradas o abiertas. Entonces, hablemos de las preguntas cerradas. Cuando el encuestado solo puede responder a las alternativas que le ofrece el encuestador. Por ejemplo, si le preguntamos, ¿qué es lo primero que tiene usted en cuenta cuando compra un producto de este tipo? Y le pongo como opciones: 1, precio; 2, calidad; 3, marca. Entonces, ¿qué hace el encuestado? Se limita a esas 3 opciones. Sin embargo, las preguntas abiertas son aquellas en las que el encuestado tiene libertad para responder con sus propias palabras. Entonces, si le pregunto, ¿qué es lo primero que usted tiene en cuenta cuando compra un producto de este tipo? Y no le doy opciones, entonces el encuestado puede responder de acuerdo a su criterio. Puede decir el color, el precio, la calidad, el sabor, millón de opciones. Entonces, lo recomendable en los cuestionarios o en las encuestas es que se utilice preguntas cerradas, porque permite contabilizar más rápido los datos y se tiene un análisis más sencillo. Y también el objetivo de la encuesta se lo puede ir centralizando a la información que nosotros queremos obtener. Entonces, las preguntas abiertas llevan más tiempo y conllevan un análisis más complicado. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? Sí, se las puede hacer. Porque permite conclusiones de mucha relevancia y también permite incluso acceder a información que nosotros no la vemos aún. Entonces, pero las preguntas abiertas usualmente se la puede hacer o es recomendable hacerlo en entrevistas con expertos, por ejemplo, donde el objetivo es obtener mayor cantidad de información para alimentar mi proyecto. Entonces, las preguntas cerradas se recomienda más en el tipo de estas encuestas o formularios o cuestionarios, ¿sí? Entonces, luego que ya hemos diseñado nuestras encuestas, hemos elaborado las preguntas entre abiertas, cerradas, depende de cuál es el enfoque, procedemos a recolectar la información. Entonces,
encuestador tendrá que contactar con los encuestados, sea en la calle, en su casa o oficina, por teléfono, o hacerle las preguntas que hemos incluido en el cuestionario de la manera más ágil, ¿no? Ahora el Google Form incluso permite enviar un link por correo electrónico, la persona solo abre el link, responde la encuesta y todos los resultados ya me llegan a mi correo, entonces, y me permite tabular de manera más ágil. Entonces, eso ya depende del diseño de la investigación y cómo esté plasmado el plan del investigador en la ejecución y recolección de los datos. Entonces, hecho esto, la información recolectada se contabiliza y procesa para que su análisis, que es el siguiente paso, sea más fácil para ello. Cogemos ya los resultados, calculamos los porcentajes que corresponden a cada uno de ellos y después los presentamos a través de gráficos estadísticos que pueden ser por ejemplo, gráfico de barras, gráfico de sectores circulares, gráficos de líneas o tendencias, histogramas de frecuencias, histogramas de polígonos de frecuencias, todos esos igual ustedes debieron ver en su momento, por ejemplo, en la materia de estadística. ¿Sí? Pero son gráficos que manejamos igual de manera muy sencilla, incluso en el Excel. Entonces, cuando ya tenemos recolectada la información, procesada la información, ya vamos al análisis de los datos. Entonces, este último paso, ya tenemos casi penúltimo paso, ya tendremos que analizar e interpretar la información para extraer las conclusiones correspondientes. Si, por ejemplo, la pregunta fuera, ¿probaría usted este nuevo producto? Y hubiésemos obtenido como sí el 90%, no el 7% y no contesta el 3%, podríamos llegar a la conclusión de que la gran mayoría de los consumidores estaría dispuesto a probar el nuevo producto que se pretende sacar al mercado. Esto supone, a su vez, que podría tener una buena acogida si resultara ser mejor que los productos de la competencia o si la marca tiene algún aspecto diferenciador que va a hacer que el cliente lo prefiera este nuevo producto que al de la competencia. Entonces, aunque los resultados de cada pregunta tendría que dar la posibilidad de obtener conclusiones, el conjunto de los resultados de todas las preguntas también debería permitir extraer conclusiones generales, como por ejemplo, de las respuestas a las preguntas anteriores se podría sacar la conclusión de que lanzar al mercado un nuevo producto es viable, pues la mayoría de los consumidores o del mercado meta estaría dispuesto a probarlo y estos cuando compran productos de este tipo tienen en cuenta el precio, por ejemplo, o la marca de los mismos. Entonces, cada análisis de las preguntas y de sus resultados es importante dentro de la investigación porque al momento de diseñar la pregunta, yo me enfoqué en determinar cuál es mi precio meta, cuál va a ser los gustos del consumidor, qué prefiere, si es importante la calidad del producto, el precio, la marca, los años de experiencia de la empresa. Entonces, en función de esas preguntas, yo voy a tener que hacer un análisis y dentro de la investigación dar una conclusión incluso. Eso me va a llevar ya al paso final, que es la preparación y presentación del informe. Entonces, el informe y su presentación son partes relevantes del proyecto de investigación de mercados, porque primero son productos tangibles del esfuerzo del investigador y de la investigación. Después de que el proyecto concluye y que la administración toma sus decisiones, poca evidencia queda documental de este proyecto, aparte del informe escrito. Entonces, el informe sirve como un registro histórico del proyecto. Las decisiones administrativas están guiadas en función de este informe, así como la presentación que deberá realizar el investigador de todos los resultados. Entonces, si los primeros 5 pasos del proyecto se realizan con cuidado, pero no se dio una atención adecuada a la elaboración del informe, posiblemente fracasemos en los resultados porque no hemos logrado transmitir los resultados que obtuvimos con todo el proceso de investigación. Entonces,
El contacto de muchos gerentes con el proyecto se limita al informe escrito, por ejemplo, y a la presentación oral a los jefes o a los gerentes o a los dueños de la empresa, quienes evalúan la calidad de todo el proyecto y a partir de los resultados ellos pueden tomar las decisiones de invertir o no invertir, que es lo más posible en la elaboración de una investigación de mercados. Entonces, ¿cuál es el proceso para la elaboración del informe? Aquí tenemos primero, habíamos dicho que los 5 primeros pasos son importantes, como es la definición del problema, el enfoque, el diseño de investigación y el trabajo de campo, con el análisis de los datos. Luego viene de la mano la interpretación, las conclusiones y las recomendaciones, la preparación del informe, la presentación oral, la lectura del informe por parte del cliente y el seguimiento de la investigación. ¿Cuál es el formato del informe? Aquí tenemos un formato guía. Eso no quiere decir que es obligatorio, pero es una guía que ustedes pueden usar si en algún momento tienen la oportunidad de realizar una investigación de mercados. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, parte con la portada, la carta de entrega, la carta de autorización, el índice de tablas, de gráficos, de anexos, viene un resumen ejecutivo donde va a constar los principales hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones a manera de resumen, la definición del problema ya en su ampliación, con los antecedentes y el planteamiento del problema, el enfoque del problema, el diseño de la investigación, donde principalmente se va a enfocar en el tipo de diseño de investigación, las necesidades de información, la recolección de datos en fuente primaria, en fuente secundaria, las técnicas de escalamiento, de recolección de datos que se usaron, de muestreo, todo el trabajo de campo y los resultados que se obtuvieron mediante el análisis de datos. Aquí vamos a detallar la metodología que se usó, el plan de análisis de datos y finalmente, bueno, ya entre los puntos finales, los resultados, las limitaciones y recomendaciones, tanto como las conclusiones y los anexos. ¿Sí? Preguntas. De mi parte, ninguna. Gracias. Ya, listo. Entonces recuerden que estamos viendo un resumen de todo. Entonces, por eso es que vamos con los temas importantes y que ustedes igual se pueden centrar en ellos. Otro de los temas importantes que ustedes, que se vio dentro de la materia o que es importante que ustedes sepan dentro de la investigación de mercados, viene a ser precisamente el Google Form. Ustedes recordarán que incluso se les manda una tarea aplicando esta herramienta. Está dentro de la empresa Google, que permite dar acceso a diversas herramientas de las cuales pueden ser muy útiles en el transcurso de la vida, incluso ahora profesional, universitaria y profesional, y que sirve de mucha ayuda para el proceso de toma de encuestas. Puede ser tanto en la investigación de mercados o si queremos hacer algún análisis diferente, entonces se puede usar esta herramienta que es muy útil, que nos permite planificar eventos, hacer preguntas a nuestros compañeros, a nuestros futuros clientes y recopilar todo tipo de información de forma fácil y sencilla. Entonces, un formulario de Google puede conectarse a una hoja de Google también y a una hoja de cálculo vinculada al formulario, es decir, a una hoja de Excel, ¿no? Y las respuestas se van a enviar automáticamente a esta hoja de cálculo que los usuarios pueden verlo igual como los resumen de las respuestas. O sea, si yo soy quien estoy elaborando la encuesta, yo voy a poder ver esa herramienta. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Primero,
Existen muchas plataformas para crear encuestas y formularios, pero la de Google Form es la más sencilla, fácil de entender y con varias ventajas. Entonces, primero es gratis. Entonces, para utilizar esta función, no necesitas tener una cuenta premium o pagar algún tipo de suscripción. Entonces, Google ofrece esta herramienta y, bueno, principalmente que estamos hablando, ¿no? Los únicos requisitos que nos pide es tener una cuenta en Gmail y conexión a Internet. Entonces, esta es una de las ventajas mayores y más atractiva. Es extremadamente fácil de usar, entonces esta herramienta eh, nos guía punto a punto para crear la encuesta y permite mover las preguntas según lo crea conveniente. También permite elegir qué tipo de respuestas necesitamos para las preguntas. Puede ser de opción múltiples, listas desplegables, con escalas numéricas. Entonces también se puede utilizar todas a la vez si así lo queremos. Entonces la herramienta es sumamente flexible y se la puede dictar y adaptar a las necesidades. También se puede invitar a colaboradores, entonces los formularios de Google, se puede invitar a un equipo de trabajo a editar la encuesta en tiempo real o hacer comentarios. Esto facilita trabajar de manera remota sin importar dónde se encuentren los miembros del equipo de trabajo. Entonces, lo importante es que el formulario va a estar con, pues no, puede ser realizada cualquier modificación con con los técnicos o con el equipo que se quiera diseñar. Entonces, se puede diseñar también la encuesta a gusto de cada persona. Entonces, se puede subir la foto, un logotipo, colores. Entonces, permite seleccionar también tablas de diseño. Entonces, aquí sí permite precisamente lo que les había dicho, eh, hacer que este formulario sea atractivo y visualmente llamativo para el encuestado y no se aburra desde la presentación, ¿no? Entonces, otra de las recomendaciones que me estaba olvidando es que precisamente el cuestionario debe tener un número limitado de preguntas. No podemos hacer un cuestionario para nuestros clientes de 100 preguntas. A la pregunta número 20 se va a cansar y va a empezar después de la 21 a contestar cualquier cosa y no va a ser el resultado que nosotros queremos. Lo más recomendable es una encuesta de unas 10 preguntas, máximo 20 preguntas, y ya con el riesgo de que se aburran y no me contestan la verdad. Entonces, lo recomendable son 10 preguntas dentro del cuestionario. Regresando ya un poco a esto del Google el Form, también se adapta a cualquier dispositivo y formato. Cualquier pantalla que tengamos, entonces se puede usar tablet o celular o computador y se puede trabajar tranquilamente. Los resultados que nos entrega es fácil de interpretar. Entonces, cuando alguien contesta la encuesta, vamos a recibir una notificación por medio de correo electrónico y vamos a ver la respuesta. Al final del tiempo que tenemos para llenar la encuesta, las respuestas se van a guardar de forma automática e incluso vamos a poder analizar los datos arrojados en una hoja de cálculo, es decir, en Excel, que permitirá entender mejor los resultados de la encuesta. Entonces, si queremos saber cómo empezar, cómo utilizar el Google Form, el primer paso es obtener una cuenta de Gmail y por medio de esta cuenta de Gmail nos va a dar acceso a los formularios. Entonces, ahí solo con la opción de crear un formulario nos va a ir guiando paso a paso. Preguntas, chicos. Ninguna, ingeniera, muchas gracias. Listo. Entonces, creo que tenemos mañana la última clase. Mañana vamos a ver ya preguntas puntuales y repaso general de todas las cosas que hemos visto hasta aquí, que he tratado de abarcar la mayor información. Recuerden que ustedes igual tienen toda la información en la plataforma y pueden acceder a ellas. Las diapositivas que hemos visto y todo está dentro de la plataforma.
Entonces, no hay preguntas. Si no hay preguntas, vamos a quedar ahí y nos vemos el día de mañana con la última clase. Muchas gracias, Inge. Que Hasta el día de mañana. tenga una buena noche. Descanse. Muy amable ingeniera, que tenga una buena noche. Igual ustedes. Gracias, Inge.